Hola, un saludo muy cariñoso nuevamente para ustedes. De verdad que me alegra mucho poder compartir con ustedes un mensaje al corazón. Por supuesto basado en la palabra de Dios. Mi reflexión de hoy empieza con una pregunta. ¿Dios perdió el control? ¿Será que cuando nosotros vemos tantos acontecimientos a lo largo de todo el mundo, cuando escuchamos noticias de contagios, de muertes, de confinamiento, cuando nos anuncian una posible recesión económica, cuando escuchamos de rumores de guerras y de amenazas por un lado y por otro, nos preguntamos, ¿será que Dios perdió el control? O nos preguntamos aún más, ¿será que Dios alguna vez tuvo el control? Uno de los argumentos que esgrimen las personas que deciden no creer en Dios es que dicen que si existiera un Dios de amor, no habría sufrimiento en la tierra, no habría niños que mueren de hambre, no habría desigualdades sociales, y que esa es la prueba irrefutable de que no existe un Dios de amor. Pero más bien, ¿no será que nosotros no hemos sabido administrar bien lo que Él puso en nuestras manos y hemos usado mal los recursos? Todo lo que Él puso en nuestras manos es bueno. La Biblia dice en Génesis que el Señor cada vez que hacía algo decía, vio Dios que era bueno, y por supuesto que es bueno. Yo digo súper bueno, exuberante, es abundante, es un diseño perfecto. Cuando tú ves el diseño de un cuerpo, cuando ves el diseño de un ecosistema, es absolutamente perfecto y es hermoso. Y el Señor puso en nuestras manos recursos hídricos, recursos de fauna, de flora, de minerales, pero lo hemos usado aún en contra de nosotros mismos. Increíble que esos recursos minerales los usamos para fabricar bombas de destrucción masiva. Es nuestra responsabilidad. Deberíamos asumir nuestra responsabilidad por la mala administración de lo que Dios puso en nuestras manos. Pero bueno, eso es tema de otra charla. Yo me quiero centrar en pensar si Dios perdió el control de todas las cosas. Y yo he sido profesor de historia. Y cuando con mis estudiantes íbamos a los textos de historia y estudiábamos los imperios que se han levantado sobre la tierra, vimos del imperio babilónico, del imperio medo-persa, del imperio griego, de Alejandro Magno, vimos del imperio romano que duró casi 15 siglos, desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo X después de Cristo, que se dividió después en el de Oriente en Constantinopla y en Occidente en Roma. Bueno, todo eso de la historia, eso quedó registrado en los libros de historia. Pero para mí lo más lindo es que no solamente estaba en los libros de historia, sino que fue anunciado y profetizado desde el cielo a través de los profetas. Y en el siglo VII antes de Jesucristo, Daniel, que fue un profeta de Dios, anunció el advenimiento de esos imperios. Con más de 2000 años de anticipación, anunció, por ejemplo, el del Imperio Romano había desde el 700 hasta el siglo XV, hay más de 2000 años. En ese transcurso de tiempo tan largo fue anunciado con anticipación. Entonces, la pregunta es, ¿será que un Dios que pueda anunciar con anticipación todas las cosas, un Dios tan poderoso, tan omnisciente, que anuncia aún con anticipación todo lo que va a acontecer en la historia, tiene el control de las cosas? Permíteme leer un versículo bíblico que está en Salmo 24. Dice así: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen, pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. La Biblia está diciendo que Él tiene el título de propiedad, que la tierra le pertenece a Dios, que Él es el dueño de esta tierra. Y partiendo de ese principio, Él es el dueño y Él, por supuesto, que tiene el control de todas las cosas. Y las anuncia con anticipación. Lo que pasa es que Él a veces permite y propicia cosas que nosotros no entendemos. Estos imperios que se levantaron tenían un propósito cada imperio. A veces Dios quería traer juicio sobre unas naciones, sobre un pueblo, y permitía que se levantara otro pueblo más fuerte. A veces Dios permitió un imperio para repatriar a la nación de Israel, porque habían sido dispersos, y hubo un emperador que se llamaba Ciro, que fue el que permitió que volviera nuevamente a la tierra que conocemos hoy como Israel. Entonces, Dios tiene el control de las cosas. Dios tiene el control de las cosas y las anuncia con anticipación. Él las puede anunciar porque Él las diseñó. Inclusive la Biblia dice que hay cosas de tu vida que Él las diseñó y las planeó desde antes de la fundación del mundo. A ese nivel tiene el control Dios de todas las cosas. Entonces, ¿será que podemos confiar en Él?
¿Será que podemos descansar en Él? Aún mire que aún muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo hoy, como esta pandemia que la Biblia lo llama plaga, el Señor Jesucristo lo había anunciado en Mateo capítulo 24, nos anunció que habría guerras y que habría terremotos y que habría plagas y que habría hambrunas y todo esto lo anunció Él hace 2000 años. Inclusive el apóstol Juan también anunció en el libro de Apocalipsis muchas de las cosas que estamos viviendo y algunas de las cosas que vendrán sobre la tierra que aún no estamos viviendo, que también son temas que compartiré más adelante con ustedes, temas escatológicos, para saber qué diseñó Dios y qué viene sobre la tierra. Pero entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad y nuestro trabajo? Nuestro trabajo simplemente es descansar en Dios. Mire que la Biblia dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Bueno, los míos no, pero los de ustedes sí están contados. Y que no cae la hoja de un árbol si no es su voluntad. Ese nivel de control, ese nivel de autoridad tiene Dios. Él es soberano sobre todo lo que existe. Él es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿Será que nosotros podemos descansar en Él? Sí. Nosotros lo que debemos entender es que Él se comprometió con nosotros. Mire que el Señor Jesucristo fue muy honesto con nosotros. Porque cuando Él habló dijo, en el mundo van a tener aflicción. Pero no se preocupen. Yo vencí al mundo, yo tengo el control del mundo y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa que Él nos hace, que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a acompañar, que va a haber momentos difíciles, sí, que van a haber momentos de crisis, sí, que vienen tiempos en que se levantan cosas fuertes, sí, pero Él va a estar con nosotros. Él nos va a ayudar a pasar al otro lado. Él nos va a dar paz dentro de nuestro corazón. Él nos va a dar la fortaleza que necesitamos, la fe que esperamos. Necesitamos la fortaleza que necesitamos. Entonces, nosotros tenemos que descansar en Él. El salmista David decía, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de los valles, no temeré. No temeré, porque es que una persona que confía en Dios, una persona que permite que el amor de Dios inunde su corazón, no tiene temor. Yo sé que es tiempo en el que se han levantado muchos temores, que hay mucha gente que teme, que inclusive hay gente que ha llegado al suicidio por tanta angustia y por tanto temor. Pero no debemos tener temor porque la Biblia dice que el amor de Dios echa fuera todo temor de nuestros corazones. Mire que los que confiamos en Dios no tenemos miedo ni aún a la muerte. El apóstol Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque si estoy presente en mi cuerpo, estoy ausente en Cristo. Entonces él decía, para mí inclusive es mejor morir. Yo estoy cumpliendo una misión en la tierra, decía él, pero para mí es mejor morir porque si me muero, voy a la presencia de mi Rey. Y mire que la Biblia habla de cosas hermosas, la Biblia habla de un trono impresionante, habla de calles de oro, de mar de cristal, de mansiones eternas, de algo maravilloso que nos espera en el cielo los que confiamos en Él. Pero mientras estemos aquí en la tierra debemos tener paz, debemos tener confianza en Él, no debemos tener temor. Él tiene el control de todas las cosas y las anuncia. Él dice, yo lo anuncio y haré que se cumpla. Entonces, de verdad que nosotros debemos descansar en esta hora en Él. Y yo les invito a que permitan que el amor de Dios los abrace, que el amor de Dios los inunde y que se vaya todo temor y toda incertidumbre. Él tiene el control y el día de mi muerte y el día de tu muerte y el día de tu nacimiento y el día de mi nacimiento estaban escritos en el libro de Dios aún antes de que nosotros naciéramos. Entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué no descansar en Él? ¿Por qué no gozarnos en Él? ¿Por qué no disfrutar en Él cada día? Aún en medio de las dificultades podemos disfrutar y gozar que Él está con nosotros. Yo quiero hacer una pequeña oración por ustedes porque yo sé que muchos de ustedes les ha albergado la incertidumbre en sus corazoncitos, ha venido a veces angustia y temor, pero yo quiero orar, hacer una pequeña oración y pedirle al Señor que se lleve todo temor y que se renueve nuestra confianza en Él. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que ahora mismo, Señor, todo temor, toda angustia, toda ansiedad se vaya del corazón de las personas que me escuchan, Señor, y que los empiece a inundar de una manera sobrenatural tu amor, tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y que podamos gozarnos en ti y disfrutar en ti. Tu palabra dice que tu gozo es nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, mis amados, vamos a confiar en Dios. Él tiene el control de todas las cosas. Un abrazo.